Atención, se generó el templo del caos. El mundo entero está en shock y tú no te lo puedes perder. La información que está saliendo a la luz va a cambiar todo lo que pensaba sobre la guerra en Europa. Aquí, en primera fila, te traigo los detalles que nadie más se atrevía a decir. Prepárense porque esto va a volar sus cabezas. Porque en un giro que parece sacado de una película, las filtraciones de Reuters han puesto sobre la mesa un documento que deja a Zelensky en segundo plano. Se trata de un acuerdo que supuestamente terminaría con el conflicto en Europa del Este. En realidad, pone fin a la pretensión de Ucrania de mantener su soberanía en ciertos territorios. La noticia ha caído como un terremoto en todo Occidente y las repercusiones apenas empiezan a sentirse. Conoce conmigo más detalles sobre esta historia con un material que les invito a que compartamos a continuación y que voy a leer. Paso a leer. Estallido geopolítico. La publicación de Reuters ha puesto a temblar los cimientos del poder mundial. Desde que el enviado de Estados Unidos a Ucrania, Steve Witkoff, presentó este esquema a sus socios, el panorama cambió radicalmente. La revelación ha sacudido a Occidente y ha puesto en jaque a Zelensky, que parece estar en el ojo del huracán. El documento revela que hay dos propuestas en juego, una de Rusia y otra de Ucrania, pero ambas están claramente dictadas por Washington. Es como si la OTAN y Europa recibieran un golpe directo en la mandíbula. La estrategia estadounidense contempla levantar sanciones, reconocer la soberanía rusa sobre Crimea y territorios orientales y aceptar que Ucrania no ingrese a la OTAN. Un verdadero golpe en el tablero internacional. Lo que es más sorprendente es que Estados Unidos estaría dispuesto a respaldar un alto al fuego permanente y a iniciar negociaciones con una autoridad legítima en Kiev, pero sin que Ucrania tenga ninguna participación real en la mesa. La sombra de la derrota se cierne sobre Zelensky, que parece ser solo una figura decorativa en todo este plan. La realidad es que el poder ha cambiado de manos sin que casi nadie lo note. De acuerdo con las fuentes, Moscú ya le había dejado en claro a Donald Trump y a su equipo que no tolerarán la inclusión de Ucrania en la OTAN. Trump, por su parte, dejó entrever que Ucrania no será parte del organismo, lo que indica que la jugada ya está en marcha. La tensión crece y la línea entre la guerra y la paz se vuelve cada vez más difusa. Imagínense ustedes, esto es un secreto a voces. Ucrania ya desde hace rato para todo el mundo está quedando por fuera de todas las negociaciones reales y cada vez que hay que negociar algo realmente, la verdad es que lo realizan Estados Unidos y Rusia. Y ahora, pues esto es simplemente la confirmación de ese hecho. Pero sigamos adelante porque esto está candente. Porque la tensión no termina allí, amigos. Ucrania exige garantías de seguridad similares al artículo 5 de la OTAN, además de un despliegue militar que impida una futura invasión rusa. Europa, por su parte, se divide entre apoyar las demandas o aceptar un acuerdo que podría desmantelar su propia seguridad. La crisis se intensifica y el tiempo corre en contra de todos. Antes de que la noticia saltara a los medios, la Comisión Europea ya había rechazado la propuesta estadounidense y argumentaron que esta estrategia viola la soberanía de Ucrania y que no reconocerían los territorios como parte de Rusia. La Unión Europea, en todo caso, se mantiene firme en su postura, pero la presión de Washington sigue siendo aplastante. La guerra por la influencia continúa sin descanso. Entre tanto, la propuesta incluye un despliegue militar, respaldo por Europa, pero con un costo que Europa tendría que pagar. Washington, en su papel de titiritero, se desentiende del riesgo y deja que sean los europeos quienes asuman las consecuencias. La jugada es clara. El dominio se mantiene en manos de los intereses occidentales con Zelensky como una figura de papel en el escenario.
Lo más impactante es que en medio de todo el escándalo, Reuters no encontró ni una sola mención a Zelensky en los documentos filtrados. Es como si fuera un mero accesorio. Alguien que cumple el papel de cara visible, pero que en realidad no tiene poder real. La frase popular dice, si no te invitan a la mesa, seguramente es que no eres parte del banquete. Europa paga, Estados Unidos manda, Zelensky desaparece. Más del 70% del gasto militar prometido para Ucrania proviene de Europa, mientras Washington dirige la orquesta desde lejos. Un banquete donde Kiev ni siquiera es comensal. Pero sigamos con el resto del material porque el revuelo causado por estas filtraciones ha llegado a las capitales de los aliados tradicionales de Kiev, París y Londres. Los medios reportan que tanto Francia como Reino Unido estarían dispuestos a aceptar que Ucrania pierda algunos territorios a cambio de garantizar su seguridad y recibir apoyo económico. La narrativa del sacrificio se impone en Europa. Fuentes cercanas a esas capitales confirman que los gobiernos estarían dispuestos a aceptar el acuerdo estadounidense solo si se reconocen de facto las nuevas adquisiciones territoriales de Rusia. La presión por parte de Washington ha convertido a estos países en actores más que en aliados firmes, casi en meros espectadores de un escenario que se vuelve cada vez más complejo. En medio de esta tensión, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marcos Rubio, ha aumentado la presión y exigió respuestas inmediatas de Zelensky y Bruselas, como si el destino del mundo dependiera de un acuerdo rápido y sin margen para dudas. La guerra de palabras continúa y la incertidumbre se adueña del escenario internacional. Mientras tanto, Zelensky ha respondido con una postura. No tenemos nada que hablar. El presidente ucraniano insiste que no cederá territorios ni renunciará a la soberanía sobre Crimea. Para él, las garantías de seguridad son imprescindibles para seguir resistiendo a Rusia y no piensa doblegarse ante las presiones. Compleja situación la de Zelensky. Una experta rusa cercana al Kremlin, Victoria Nikiforova, advierte que el temor de Europa y Zelensky a que Washington reconozca Crimea como rusa es real. Si eso sucede, sostiene, los simpatizantes de Rusia en la Unión Europea se volverán más audaces y las sanciones se levantarán, desmoronando el esfuerzo occidental y favoreciendo un nuevo equilibrio. Este escenario provocaría un efecto dominó en toda Europa, haciendo que el comercio con Rusia se normalice, debilitando aún más a la Unión Europea, y si Trump decide abandonar Ucrania, las opciones de victoria se vuelven aún más escasas para Kiev. Pero todo es estrategia y juego político. No todo es estrategia y juego político. El secretario de Estado, el secretario estadounidense Pete Hegseth hizo una declaración que dejó sin palabras a muchos. Estados Unidos no participará en la defensa de Europa. En otras palabras, el supuesto blindaje de la OTAN se desploma y la alianza euroatlántica, enfrenta su mayor crisis interna. La pregunta que todos se hacen es, ¿cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo las élites occidentales, que hace poco estaban en sintonía con Zelensky, ahora se enfrentan en un conflicto abierto? La respuesta, según Nikiforova, es que Moscú ha dado un golpe a la mesa y la historia está en plena reinvención ante nuestros ojos. Bien, amigas y amigos, hasta aquí hemos llegado con esta información. Mi nombre es Nancy Vargas y los invito a que nos veamos en una próxima oportunidad.